Hoy nos movemos a las playas del este. Está inhabilitada. Si hay cola, están completamente vacías, como un pueblo fantasma. Colocan todas sus pertenencias ahí y es un peligro. ¿Cómo se encuentran los precios en la playa? Estas son una de las tantas casas inhabilitadas que se van a encontrar y que les voy a compartir alrededor de toda esta parte de Boca Ciega. Si puedo entrar. Si me muerde el perro, miren, como ven, está inhabilitada completamente y la gente obviamente la utiliza para hacer sus necesidades. Yo frescamente entré, pero quise grabárselas para que vieran cómo son estas casas inhabilitadas por dentro. Acá estamos en un microparque que se encuentra ubicado justamente detrás de lo que se conoce literalmente como la famosa rotonda de Guanabo. Este parque ha sido partícipe de uno que otro evento, incluso es uno de los tantos en la ciudad que cuenta con servicio de Wi-Fi. Les comparto lo que se conoce como la rotonda de Guanabo. Incluso hay muchas edificaciones que ahora mismo no sé decirles si existen, porque estaba hablando con mis familiares que tienen más edad que yo, pero supuestamente en esta zona se encontraba lo que era la antigua escuela de turismo. No sé si es ese local que ahora viene siendo, por lo que estoy leyendo desde acá, un hotel que tiene como nombre Hotel Gran Vía. De hotel no tiene nada, parece más un condominio que otra cosa. Aquí está la parada del bus para coger buses como la 462, como la 464, que antes eran nada más 2 números, ahora son 3. Y déjenme decirle que esta es una de las tantas paradas de Guanabo que cada vez que yo tenía que coger un transporte para regresar para mi casa pasaba un trabajo increíble. Allá al frente, que no se puede ver bien por los arbustos, es el famoso Bimbón de Guanabo. Incluso aquí está la gasolinera que está frente por frente a la heladería. Hasta donde tengo entendido, esta gasolinera siempre fue en MLC. Si hay cola, como pueden ver, es porque seguro están vendiendo productos ahí en moneda nacional. Algo curioso, y es que para esta parte de la ciudad es donde te vas a encontrar mayor cantidad de buses eléctricos como este que les estoy compartiendo. Este bus en específico hace un recorrido por todo Guanabo y Boca Ciega y termina justamente por la terminal de trenes. Como mismo nos vamos a encontrar muchas casas inhabilitadas. Esto que es algo súper triste, las famosas tiendas Caracol o el famoso complejo de tiendas Caracol que había acá en esta primera parte de Guanabo, que bueno, toda persona que pasaba por aquí a, digamos, pasar un día de playa, tenía que pasar por esta tienda, sí o sí, a comprar chucherías, a comprar cosas para picar y tal. Y estas tiendas, bueno, se pueden dar cuenta que están completamente vacías. Por este lado ven todos estos complejos o todos estos estanquillos que mayormente ahí venden pizzas, refrescos, y es donde uno puede venir a comer acá a Guanabo. Ahora vamos a pasar por una parte de Boca Ciega que literalmente les digo es una zona llena de casas que estoy seguro que no se rentan, que perfectamente podría ser el hogar de miles de cubanos que la necesitan. Estas son las casas de las que les hablo, miren. Todas están inhabilitadas, abiertas, vacías completamente. Se puede decir que este pedacito es como un pueblo fantasma. El famoso Guanima. Muchos cubanos seguro que frecuentaron este lugar en algún momento. Todo el que ve este video y los reconozca, que me comente ahí abajo. Y bueno, al parecer van a hacer como una remodelación. Como pueden ver, no viene siendo como un hotel, por lo que estoy leyendo ahí, es como un club de playa. No sé, si saben algo al respecto, comenten ahí abajo. Aquí en todo este espacio había como una feria que ahora la pasaron para allá. Esta parte principalmente de Guanabo es donde también hay muchas cafeterías, donde el cubano viene a comerse una pizza, tomarse un jugo, ¿saben? Equilibrar el hambre que da tanto tiempo estar dentro de la playa. Otra obra en remodelación que es un centro nocturno muy famoso acá de Guanabo, el Toquillo. Algo que ayuda mucho para moverte aquí en esta parte de Guanabo son estas carretas que si las rentan pueden perfectamente montarse en ellas y hacer un recorrido por Guanabo. El poblado original de Guanabo, llamado actualmente Guanabo Viejo, fue fundado por los colonos españoles, según algunos, el día 26 de julio de 1803, al sur de la playa en la línea de ferrocarril de Hershey. El toponímico Guanabo es de origen indígena taíno o siboney y significa las palmas o el palmar.
Hoy muchos dueños de viviendas de Guaynabo se han convertido en trabajadores por cuenta propia y ofrecen servicios de arrendamientos a turistas nacionales y extranjeros en cualquier época del año. Cerca del parque del cual estábamos caminando unos segundos atrás, dimos con esta tienda que me pareció muy curiosa porque realmente no sé decirle si es como tal una tienda particular o una de estas nuevas MIPYMES que existen acá en la isla. Como ven, aquí me tropecé con varios productos que ni remotamente te los puedes encontrar así tan fácil en cualquier parte de la ciudad, y muchos de estos solo te lo vas a encontrar en tiendas en específicas como las MLC. El primer núcleo poblacional en la zona de Guaynabo fue Rincón de Sibarimar. En 1827 en esta zona habían 40 casas con 194 personas, de los cuales 130 eran blancos, 34 negros libres y 30 esclavos. Déjenme decirles, en mi humilde observación, que en estos últimos tiempos han abierto una cantidad de negocios particulares aquí en Guaynabo. Pienso que sea bueno porque, por ejemplo, cuando alguien se renta en una de estas casas en la playa, cuando va a salir a buscar algún producto o algo de necesidad, anteriormente no lo había, pero bueno, con estas tiendecitas, con estos negocios privados, creo que la gente como que se puede suministrar un poco más en esta parte de Guaynabo, ¿no? Esta es una heladería que se encuentra acá en Guaynabo. Supongo que cuando la del Bimbón no funciona, la gente venga acá. Ah, no, eso era un cajero, perdón, me equivoqué. Esta es la heladería, lo que dejamos atrás es una cola para un cajero, es que no había visto bien. Algo que me llamó la atención de esta parte es esta cafetería, que la ambientaron en plan una cafetería cinematográfica. Como pueden ver, varios personajes y celebridades, y está ambientada, se llama Cinema. No sé, me gustó como que el ambiente. Sé que nos queda mucho por recorrer de aquí hacia adelante, así que si les gustaría una segunda parte de Guaynabo, comenten ahí abajo. Pero caballero, déjenme decirles, esta cafetería que así esquina, cuando yo pasé por aquí y vi que ya esa cafetería no funcionaba, creo que la cafetería se llamaba El Cubanito o algo así, miren, se lo juro, el mejor lugar para venir a comer aquí en Guaynabo era en esa cafetería. Ahora, como pueden ver, es con un espacio donde los cuentapropistas y tal, como en otras partes de la ciudad, traen sus productos para vender. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, Yonix, nos estás hablando de playa, casa de renta, casas abandonadas, pero en la actualidad, en 2023, ¿cuánto vendría costando una renta en una casa en la playa aquí en el este de la ciudad? Bueno, para entrar un poco en detalles respecto a eso, creo que van a tener que esperar al video de mañana, que es como una continuación de este, y ahí más o menos pueden hacerse como la idea de cómo están los precios para rentar una casa en la playa. Es lo único que le puedo adelantar, así que no se pierdan el video de mañana. Aquí llegamos a algo tan precioso y tan lindo que siempre ha caracterizado nuestra Cuba, que son sus playas. Y creo que ahora voy a poder demostrarles que estamos en marzo, el cual no tiene otro sitio a donde ir para que sea pasarla bien, y prácticamente los primeros meses del año la playa está llena de cubanos. Guaynabo es una conocida playa de arenas blancas situada a 27 kilómetros al este de La Habana. Estas playas son llamadas genéricamente playas del este, como hemos documentado en otros videos. Cuba es un eterno verano, por eso sus playas nunca están totalmente vacías, y con Guaynabo en particular pasa que mucha gente la prefiere en primavera, otoño y hasta en invierno. Pero los meses más movidos en realidad son los meses vacacionales, que son julio y agosto. Cuenta que el verdadero crecimiento económico de la localidad aconteció a inicios de la segunda mitad del siglo XX, después de que se construyeron el túnel de La Habana y la Vía Blanca. Personas acaudaladas de la época se trasladaron allí y construyeron sus retiros para vacacionar o alejarse simplemente un rato de la dinámica citadina. También se aseguraron de edificar clubs y centros nocturnos privados para aprovechar al máximo las bondades de ese paraíso. Si va a hacer una estancia en la zona por unos días, una recomendación indispensable que quiero dejarles en este video es que siempre traten de comprar bidones o botellas de agua potable para consumir en la playa, pues allí la dispensada por el acueducto es salobre, y aunque existe el servicio de agua potable en carro cisterna, que al día de hoy es algo inusual, es mejor evitar que se compliquen. Cada vez que yo venga a la playa, esto no me voy a cansar de documentarlo y de mencionarlo. La irresponsabilidad de muchos cubanos de dejar
la basura en las playas. Caballero, no les cuesta nada echarle unas habitas y echarle en cestos, que increíblemente en Guanajuato sí hay cestos, ¿ok? Un poco de ASMR para ustedes. Miren, un edificio muy característico que muchos cubanos incluso peligrosamente cogen la parte de abajo para guardar sus cosas. Es este edificio que aquella persona que conozca parte de Guanajuato y sepa qué fue este edificio en algún momento, que comente, pero incluso en la parte de adelante del mismo, que ahora voy a bordearla, ¿saben? Para mostrarles el interior, hay personas viviendo, que como mismo todo esto se derrumbó, la parte de adelante puede sufrir prácticamente lo mismo. Increíble. Esto tiene pinta de ser una piscina. Vuelvo y les repito, persona que conozca esta edificación y sepa que fue en algún momento, no sé si fue un hotel pequeño o algo así, que comente. Pero si les digo, ustedes no me creen que en esa parte de adelante hay gente viviendo. Estaba investigando y varias gente que vive por aquí por la zona me estaba comentando que esto era una antigua escuela. Si el dato está incorrecto, porque no tengo la certeza, comenten ahí abajo las personas que vivían por acá. Pero bueno, más que nada de ser un edificio abandonado, es el típico edificio que la gente lo utiliza para sus necesidades y tal. Esos huecos que ven debajo de la edificación, ahí la gente, para no coger tanto sol y tener como una sombra en la cual puedan estar en el resto del día, porque ustedes saben que los cubanos por lo general vienen a hacer aquí como un pasadía, colocan todas sus pertenencias ahí y es un peligro, porque como mismo se puede derrumbar todo el edificio, se puede derrumbar eso ahí, le puede caer un pedazo de piedra a alguien, así que mucho cuidado. Pequeña actualización de cómo se encuentran los precios en la playa. Entre una que otra cosa, yo tuve que comprar cosas para la casa en la cual nos estamos quedando. No les voy a adelantar más nada, tienen que ver el video mañana. La libra de pepino aquí en la playa se encuentra a 50 pesos. Algo parecido como se encuentra en la ciudad, no les voy a mentir. Compré unos pepinos que necesitábamos. Aquí gasté como 240 pesos en pepinos. Esto es lo más caro que compré de estas tres cosas. Esta latica, si ustedes la conocen o es de su país, no sé de qué país será, comenten ahí abajo cuánto cuesta, pero me costó 360 cada lata. O sea que para hacer un espagueti o para sofreír o para hacer algo en Cuba ya es complicado. Y la libra de tomates sí estaba a 30 pesos. Esta java entera me salió en unos 250 pesos. Buenas tardes, hermano. De aquí hasta la estación y después volvernos a traer. Sí, hasta aquí. 300. Acá nos pusimos un poco cómodos. Déjenme decirles que después de los atardeceres del malecón, si usted quiere disfrutar de un maravilloso atardecer, creo que el segundo puesto lo tienen las playas de Guanajuato. E incluso vinimos acá con un seguidor que nos va a ayudar. Él nos estaba comentando que ahora vamos a visitar como digamos unos lugares secretos de las playas. ¿Qué nombre tiene este lugar? Esta es la playa más o menos como por la Conchita, cerca. Y es muy bonita por sus atardeceres, pues es cómodo. Aquí tienes para sentarte y ver el atardecer y compartir con los amigos un lindo atardecer. Entonces ese es el objetivo que vamos a hacer en este preciso momento. Verdaderamente yo nunca había venido a esta zona. Incluso está súper instagramiable. La gente del Instagram aprovechen este lugar para sacar muy buenas fotos. ¿Saben? Tiene como ese empedrado que sí pienso que es un poco difícil para acceder a la playa como tal. No sé ahora por dónde se podrá coger para ir a la parte de la orilla. Estar haciendo un pequeño recorrido hasta un centro o un local muy reconocido de la zona, que cuando pasé por ahí yo dije tengo que bajarme por acá y documentar esta parte, que es La Barca.
A lo mejor muchos cubanos cuando escuchen este nombre sepan a lo que me refiero, pero bueno, cuando lleguemos al lugar van a saber de qué estoy hablando. Vamos a ver si nos llegamos a esta tienda. Si hay un complejo de tiendas famosas y reconocidas en Guaynabo de todos los tiempos, que ahora, por supuesto, estoy casi seguro que no va a ser lo mismo de antes, con muchas cosas aquí en Cuba, era el complejo de tiendas Caracol. Lo bueno que tenían estas tiendas del este es que siempre estaban surtidas, ¿sabes? Y aquí te encontrabas cosas que no te encontrabas en la banca. Como pueden ver, estas se adecuó como para útiles de la limpieza, principalmente, ¿saben? Útiles de la casa y tal. Y cosas a hacer en plan mascarilla, champú, jabón. Un restaurante que también es muy reconocido de la zona, el Cubano, que está justamente al lado de esa tienda Caracol que estuvimos visitando. Es un lugar también que la gente frecuentaba mucho por acá por las casas en la playa. Y ahora vamos a irnos hasta la barca que está prácticamente cerca. Esta era la famosa barca, lugar indispensable en aquel entonces, donde se celebraban 15 eventos, bodas, ese tipo de cosas. Como tal, según tengo entendido, era un restaurante, pero bueno, cada vez que yo venía en mi tiempo, era para celebrar un 15, una fiesta, y era un lugar tan precioso que bueno, al día de hoy verlo en esas condiciones es súper triste. Miren, esta era la entrada. Por ejemplo, cuando yo vine, que se celebraban los 15, cuando en mi tiempo todo el mundo cumplía 15, esto lo decoraban con globos y tal. Y bueno, esta es la entrada. Este pedazo que ven acá era como el salón, y ya desde esta parte hacia allá, o sea, desde esa columna hacia allá, era la parte del pantry, de la cocina, donde se servían las cosas, la mesa buffet del evento, algo así. Y bueno, súper triste ver un local que en mi tiempo se puede decir que era algo súper magnífico para celebrar ese tipo de eventos, y al día de hoy se encuentra en estas condiciones. De esta manera ponemos punto final a la experiencia del día de hoy. Con este video, además de demostrarles, yo personalmente me quedo más que convencido lo mucho que ha cambiado Guaynabo en tan poco tiempo. La última vez que yo visité estos alrededores fue en el verano pasado, o sea, en el verano del 2022, y a pesar de que en ese momento existían muchas de estas edificaciones que ya llevan bastante tiempo así, sé que hay una que otra cosa que cambió drásticamente, pero bueno, esa decadencia y digamos ese deterioro de muchas edificaciones y todos esos cambios que han ocurrido, me atrevo a decir que no solo en Guaynabo, sino en parte de la ciudad y en el resto del país. Pero bueno, es algo increíble. Así que nada, ustedes saben, ya este es el momento indicado para que ustedes sean los que comenten ahí abajo todas sus impresiones acerca de lo que vivimos en el video de hoy. Gracias por verlo hasta el final. Recuerden que nos vemos mañana con otro video que digamos viene siendo como una continuación o una segunda parte de este, así que no se lo pueden perder. Los quiero muchísimo. Yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.